Bueno, señor, pues hay información también de México, información muy importante también de México. Bueno, algo que sucedió desde la mañana de hoy a la tarde, apenas en la mañana le preguntaron a la presidenta sobre el tema, ya le habían preguntado, se había expresado muy poco, pero hoy le preguntan sobre Adán Augusto López Hernández y también Hernán Bermúdez Requena, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, nombrado por Adán Augusto López Hernández y luego ratificado por quien lo sucedió en el cargo cuando él se vino a la Secretaría de Gobernación. La presidenta dijo, sería pertinente que el senador también diera su versión. Es importante. El senador debe dar su versión para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó como gobernador, particularmente en el tema de seguridad. En los hechos, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum le recomienda, no le ordena No, 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 al muy senador, cuidadosa. sí, es de la cara Sí. y exprese lo que corresponda. La presidenta dijo, me parece que él tiene su propia decisión, no instruyo, de ninguna manera es una imposición, pero sería muy bueno que diera su versión para que la gente conozca lo que él vivió como gobernador, lo que vivió con esa persona, cuáles fueron sus resultados y cómo fue que se enteró de que esta persona estaba involucrada. Pues sin más, si te parece, Alejandro, vamos a escuchar la respuesta de la presidenta el día de hoy. ¿No tiene un costo político para el gobierno? No, no lo creo. Eh, la Fiscalía investiga y lo que lleven las investigaciones de la Fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad. Y de todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo. De la cara, le dice la presidenta Claudia Sheinbaum, en una semana de pesadilla para la denominada Cuarta Transformación. No es solamente por el caso en Tabasco, involucra directamente desde ya a Morena también, porque resulta que Hernán Bermúdez Requena, como ayer lo revelamos aquí en Sin embargo, pues milita en ese partido político y solamente hasta entonces la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia anuncia que va a suspenderle sus derechos y a iniciarle un procedimiento. Pero hoy la presidenta pues tiene que, no le ordena, pero sí le recomienda a Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado,
que dé la cara. Y no la da. Sí se pronuncia, Alejandro. Muy curiosa su pronunciamiento. Híjole, sí. Pues sí, porque no, en realidad, pues son muy a fuercitas, ¿no? Con una cierta arrogancia. Eh, Dice 4 párrafos. Dice, fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero del 2019 hasta el 26 de agosto del 2021, cuando el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Párrafo 1, pues todos lo sabemos, pues, vivimos también en México. Segundo párrafo, durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en el gráfico, en la gráfica adjunta. Luego el tercer párrafo, es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno. A ver, lo que es público es que hay un individuo que está acusado de narcotráfico, de huachicol y de crimen organizado, que haber organizado una banda criminal llamada La Barredora durante los años en los que Adán Augusto López Hernández fue gobernador. El otro personaje era su secretario de Seguridad Pública. Ese es el segundo párrafo, ni siquiera habla del personaje. El tercero. El tercero. El cuarto párrafo, al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Y ya. Ese es el comunicado que el pronunciamiento, lo llamemos así, que hizo a través de redes sociales Adán Augusto López Hernández. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Lo dice en plural, mañosamente, o con un truco lingüístico, para no particularizar en el caso del fugitivo Hernán Bermúdez Requena. Es ahora sí que el innombrable, por lo menos para Adán Augusto López Hernández, el gobernador que lo nombró secretario, de Seguridad Pública. Efectivamente, desde enero de 2019 y que duró hasta el 5 de enero de 2024, cuando renuncia después de que tuvo un intento de asesinato en su residencia, Alejandro, en la zona más lujosa de Villahermosa, que es el Campestre. Ahí llegaron después de la ruptura que se produjo entre el grupo de el grupo de Hernán Bermúdez Requena, él mismo, con el cártel Jalisco Nueva Generación, que era una misma cosa. Entonces, sí, lo que dice enseguida es, considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Hable del personaje principal, que es Hernán Bermúdez Requena. Y el último párrafo es muy mañoso también, Alejandro, diciendo, ya ven, a mí nadie me está requiriendo, a mí no me busca nadie, no he cometido ningún delito, no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Híjole, pues El asunto va a ir, lamentablemente, creo yo, Alejandro, deteriorándose. Sí. Como ha ocurrido en la figura misma del propio Adán Augusto López Hernández. Sí. El día de hoy es el más reciente episodio de un proceso de deterioro que evidentemente comenzó con la fuga de Hernán Bermúdez Requena ante la inminencia de la orden de aprehensión que se libró en febrero de este año. Es decir, el asunto no es nuevo. Ese proceso de deterioro, sin embargo, el día de hoy marca un aspecto más reciente,
Pero el deterioro de Adán Augusto López Hernández comienza, yo creo, Alejandro, el día que se dan a conocer los resultados de las encuestas de Morena en 2023. Porque en esa ocasión, pues obviamente su cálculo era ser el candidato a la presidencia de la República. Ser presidente de la República. Ser presidente de la Así lo dijo República. él. Y ese Así día, lo decía él, ¿no? En corto. efectivamente, y ese día, cuando se da a conocer que queda en el cuarto lugar, después de Claudia Sheinbaum, después de Marcelo Ebrard, después de Gerardo Fernández Noroña, marca, yo creo que el declive, aun cuando sea aún coordinador del grupo parlamentario de Morena. Bueno, por acuerdo del presidente López Obrador. Adán Augusto López Hernández, para la mayoría de los mexicanos, era un personaje desconocido. Lo dicen las encuestas de reconocimiento antes, cuando empezaban a hacer los primeros levantamientos sobre los precandidatos a la presidencia. Salía muy bajo, normal. Era un personaje más bien vinculado a los tabasqueños, a Tabasco, a esa clase política. Él tiene un momento cúspide en abril, el 24 de abril del 2023. Adán Augusto López Hernández sustituye a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Álvaro, porque el presidente López Obrador tiene COVID por tercera ocasión, no sé, creo que por cuarta, no sé cuántas, ya ves que le dio. Hijo de Tercera. Tercera ocasión. Le da a López Obrador otra vez COVID. Ahí nos tenía todos temblando, ¿no? Cuando le dio la primera, cabrón. Hijo, man, qué bueno. Entonces le da COVID al presidente, entonces lo sustituye Adán Augusto López Hernández. En ese momento él estaba preparándose para dejar la Secretaría de Gobernación, el encargo al que había llegado apenas en 2021. ¿Es correcto? Si ¿cuándo llega él a la Secretaría de Gobernación? En 2021, ¿en qué fecha? A ver, en específico. Ay, lo recuerdo. Mira, ahora te voy a decir cuándo asume. Es después de las elecciones del 2021. Es en agosto. Álvaro. Agosto del 2021, él asume en la Secretaría de Gobernación y se va después de que alcanza este pico en su popularidad y en su presencia pública. Bueno, tiene un par de episodios donde se le ve a Adán Augusto López Hernández resolver temas para el presidente de México, lo cual, qué bueno, se le agradece porque el presidente carecía. Y siempre un mandatario tan perseguido, o cualquier otro, el caso de la presidenta Sheinbaum también será así seguramente, cuando es tan permanente el acoso, que siempre se agradece que alguien llegue y le eche la mano. Y en el caso de Adán Augusto López Hernández tiene un par de momentos donde resuelve un par de cosas y las resuelve bien. Tiene esa mañanera muy solvente, se ve de cara a la nación por primera vez como un personaje, digamos, del desconocido que era para muchos mexicanos, a un personaje que puede tener una buena respuesta, una buena solución a preguntas que en su momento se le hicieron y que eran complicadas. Pero él rápidamente, después de esa mañanera, él renuncia. Esto es en junio del 2023, para directamente incorporarse a la precampaña, a su precampaña. La campaña de Adán Augusto es muy notoria. Todo su periodo de precampaña y campaña es muy excesivamente notorio. Yo me acuerdo que fuimos a entrevistar al profesor de AMLO, ¿te acuerdas? Vázquez Lagunas. Al profesor Vázquez Lagunas, lo fuimos a entrevistar a Tabasco y Álvaro les puede contar tanto como se lo puedo contar yo. No había esquina sin una foto de Adán Augusto López en Villahermosa. Pero no solamente eso, les cuento algo que ustedes conocen. Usted se subía en su auto, iba por la carretera y había espectaculares en medio de la nada de Adán Augusto López Hernández.
Iba usted por la carretera, llegaba a una ciudad, llegaba a un pueblo y estaba Adán Augusto López Hernández. Él además empieza a hacer desde la Secretaría de Gobernación acuerdos muy cuestionables que aquí se los dijimos. Por ejemplo, uno de ellos, aun cuando el gobernador Rocha estaba en un intento, se había enfrentado directamente con Melesio Cuen, el gobernador Rocha había intentado, lo había quitado primero como de ser secretario de Educación de Sinaloa, lo había hecho a un lado, y entonces Melesio Cuen le declara la guerra al gobernador morenista, siendo Melesio Cuen un personaje vinculado pues a quien se prestara. Él prestaba, pues, él era el dueño de la universidad y se prestaba lo que fuera. Bueno, vuela Adán Augusto López Hernández a la ciudad de Culiacán, se reúne con Melesio Cuen ahí en público y le da unas palmadas cuando en medio de la bronca con el gobernador. ¿Por qué? Porque lo va a convertir en su coordinador de campaña. Posteriormente va Adán Augusto López a Chihuahua, porque son muchos capítulos de esta naturaleza. Va a un evento siendo secretario de Gobernación con el alcalde Álvaro De Ciudad Juárez. de Ciudad Juárez. Y le dice que le hicieron trampa. Dice, sus compañeros le hicieron trampa y le quitaron la candidatura a gobernador, metiéndose no solamente en un tema de partidos, sino también distanciándose con las fuerzas locales de Morena, para apuntalar a quien iba a ser también su coordinador, a quien él pensaba pues que iba a ser su aliado durante la campaña y que lo fue. Bueno, el personaje es complicado también, el actual alcalde de Ciudad Juárez. Y de esos episodios tiene muchos. De repente se habla de todo el dinero que él trae, se cuestiona mucho el dinero que trae, se cuestiona mucho, muchas cosas que no son explicables fácilmente. Ahora, eso, como yo decía en estos días, pues eso se cuestionaba adentro del equipo de Morena. Adentro, deje usted que lo dijera la prensa o que se cuestionara, lo decían adentro de Morena. Los equipos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, el mismo Fernández Noroña, yo no sé si lo decía igual Monreal, aunque sí se quejaba de inequidad Monreal, pero bueno, pues da igual. Pero al menos estos tres sí se quejaban amargamente, pedían explicación públicamente de dónde salía tanto dinero. Y muchos en los equipos, yo me acuerdo mucho en particular una conversación que tuve con alguien cercano a Marcelo Ebrard, que dijo, esto, quien gane. La huella de Adán Augusto López en el dinero va a tener que explicarse o va a provocarle un daño tremendo al movimiento. Pues bueno, no pasó absolutamente nada. Nadie le pidió una explicación a Adán Augusto López Hernández. Nadie. O al menos que yo sepa, pues creo que nadie se la pidió. El dinero nunca fue aclarado. Ahora ustedes empaten esto con el tema de que su jefe de una amistad de 32 años que tuvo con este individuo armó un cártel mientras era gobernador Adán Augusto López Hernández. Vincúlelo usted con el robo tremendo de combustibles, que es a lo que se le acusa a Bermúdez Requena. Y usted dice, caray, alguien debe más explicaciones de las que se pedían durante la precampaña. Sí, por eso también la portada de los periodistas del día de hoy justamente ubica el auge, pues la cumbre a la que llegó Adán Augusto López Hernández, los excesos y el ocaso en el que se encuentra. Apogeo porque efectivamente, después de que es gobernador de Tabasco, asciende en la política en México nada menos que a ser el secretario de Gobernación del presidente más respaldado en la historia de México. Y
como secretario de Gobernación, obviamente tenía a su cargo no solamente las responsabilidades que la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le ordenan, sino encargos muy específicos del presidente de la República. Desde que llega en agosto de 2021 a la Secretaría de Gobernación a la búsqueda de la candidatura presidencial, por supuesto que Adán Augusto López Hernández es un hombre muy prominente. Tan es así, Alejandro, que cuando ocurre la filtración, el hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y comienzan a difundirse el contenido de este hackeo a través de Guacamaya Leaks, que decimos lo importante que es si esos documentos eran auténticos, y lo eran, y se ubican unos documentos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional que ubican a Hernán Bermúdez Requena como efectivamente un personaje que desde la Secretaría de Seguridad del gobierno de Tabasco está identificado como un personaje vinculado al crimen. Y llega el momento en que se le pregunta al presidente López Obrador en aquel momento, el 17 de octubre de 2022, se le pregunta sobre Bermúdez Requena y sobre la relación que tiene con el secretario de Gobernación en aquel momento, Adán Augusto López Hernández, y el entonces presidente López Obrador respalda a Adán Augusto. Y es importante, Alejandro, recordar aquel episodio que le presentamos enseguida. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Bueno, es 2022, estaba muy lejos todavía muchos de los eventos que marcan a Adán Augusto López Hernández. De entrada, sí, va rumbo a una cúspide, Adán Augusto López Hernández. En ese momento él está empezando a interpretar, de acuerdo con varios de sus cercanos, como si el presidente López Obrador realmente lo estuviera llevando hacia la presidencia de la República. Él lo comenta, al menos así, en un par de ocasiones, no sé si un par de ocasiones, lo comenta con gente a la que yo se lo oí, se lo oímos tú y yo, donde les dice: yo creo que el presidente quiere que yo lo sustituya, que yo sea el próximo presidente, tengo la impresión de que el presidente me está empujando. Y con ese empuje es que él se junta, reúne gente y entonces arma una campaña. Se mueve desde la Secretaría de Gobernación y viene ese momento que llamábamos hace rato, un momento de cúspide, a principios del 2023. De apogeo, claro. Sí. Un momento en la cúspide, y yo digo, son niveles de poder muy canijos, Álvaro. Mareo. Voy a dar un dato de cómo
Adán Augusto López Hernández tenía, digamos que un sector que lo veía como presidenciable. Yo recuerdo particularmente en 2021, cuando él llega a la Secretaría de Gobernación. No sé por qué razón platiqué con Germán Martínez Cázares, todavía no rompía, y decía Germán Martínez, es que yo lo conozco y es un hombre dialogante al que muchos respetan, por la primera vez que fue senador Adán Augusto López Hernández, y tuvo relación con muchos senadores que eran ya gobernadores, efectivamente, de los estados en aquella época. Punto número 2. Un directísimo asesor de Rubén Moreira, que era en aquel momento diputado federal del PRI, decía que tenía una muy estrecha relación Rubén Moreira con Adán Augusto, y que Adán Augusto decía que con él eran las negociaciones, porque él iba a ser el próximo presidente de México. Lo que quiero decir con esto es que hubo un momento efectivamente que tenía y se vendía muy bien a Adán Augusto López Hernández como presidenciable 2022 y antes del inicio propiamente de la contienda interna de Morena, a los que se unió Manuel Velasco, proveniente del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña, que en ese entonces no era militante de Morena y que era más bien una especie de representante del PT en la contienda interna por la candidatura presidencial. Y el despliegue efectivamente propagandístico en todo el país de Adán Augusto López Hernández hacía que muchas personas efectivamente pensaran que tenía una posibilidad alta de ser el candidato presidencial, sobre todo por declaraciones como la que acabamos de escuchar del presidente López Obrador, respondiendo a lo que se había publicado, lo que se había filtrado sobre los nexos de Bermúdez Requena con los criminales o él mismo allá en Tabasco. Pero fue el momento de auge. El golpe de realidad no tardaría en llegar, Alejandro, que son las encuestas. La encuesta de Morena que se da a conocer en septiembre de 2023 y que ubica a Adán Augusto López Hernández, en la encuesta de Morena, en el cuarto sitio. En primer lugar, Claudia Sheinbaum con 39.4, en segundo lugar, Marcelo Ebrard con 25.6, en tercer lugar, Gerardo Fernández Noroña con 12.2, en cuarto lugar, Adán Augusto López Hernández con 10, en quinto lugar, Manuel Velasco, en quinto lugar, Ricardo Monreal, y en sexto, Manuel Velasco. Ahí, digamos que se da el golpe de realidad. De hecho, es el rostro que se le veía a Adán Augusto López Hernández cuando se dan a conocer los resultados es de un rostro desencajado ante pues una expectativa que ni por mucho se cumplió. Híjole, pues es que ahí está, Álvaro, ahí está el tema. Y luego hay otro momento. Tú recordarás que cuando él estaba en la Secretaría de Gobernación, él ya estaba haciendo campaña y equipo. Recordarás que había pues, sí, un montón de gente que ya se estaba apuntando en su campaña y había pues un montón de dinero, Álvaro. ¿Para qué le damos un montón de dinero? Se repartió un montón de dinero. Ahí está la cantidad de espectaculares. ¿De dónde salió tanto dinero para tanta cobertura? ¿Y de dónde salió tanto dinero? Bueno, pues son parte de las cosas que, mira, al final
la gente no lo perdona eso. Tan no lo perdona que él se va a cuarto lugar. Y alguien como Fernández Noroña, que no tiene un peso, que no mueve un espectacular, que anda a pie, que casi ni campaña pudo hacer, en comparación con los actos masivos que hacían los demás, pues pues híjole, pues de ganarle a Dan Augusto López, pues es por muchas razones, y yo creo que sí tuvo un peso tremendo los excesos, el tratar de convertir esa campaña pues a ganar la punta de dinero, ¿no? ¿Tú te acuerdas? En 2022 se crea una organización que siga López. Es una organización que muy curiosa, que surge en Aguascalientes. La lanza una joven, Alejandra Peña, que yo conocí como reportera dándole cobertura a la campaña de Calderón en 2006. No, fue en 2012 con Josefina Vázquez Mota. Y dije, ¿por qué en Aguascalientes? Bueno, porque de Aguascalientes es quien fue su jefe de coordinador de campaña, el actual diputado Arturo Ávila. Y, en efecto, la campaña esta que siga López surgió en octubre del 2022, prácticamente un año antes del proceso interno de Morena, y también eso daba pie, obviamente, a ese proyecto que buscaba la presidencia de la República. Y al mismo tiempo, pues sí, el auge, el poderío, ahí habría que decirlo, la influencia de Adán Augusto López Beltrán como secretario de Gobernación. Nosotros tuvimos oportunidad de platicar con él en la idea, por supuesto, de hacerle una entrevista que, por cierto, pues la acordamos y ya no se materializó por decisión de él, pero pues en la idea de darle cobertura, como de entrevistar a quienes nosotros quisimos siempre entrevistar en esa campaña interna. Y viene también el desenlace, que lo hace ya como parte del arreglo del propio Andrés Manuel López Obrador, del reparto, digamos, de los que habían quedado después de Claudia Sheinbaum en posiciones, como en el caso de Adán Augusto, que en sentido estricto le correspondía ser a Gerardo Fernández Noroña el coordinador de Morena, nada más que no era militante de Morena, y eso fue lo que implicó que Adán Augusto fuera el coordinador, como hasta el día de hoy lo es. Y bueno, ya tiene el respaldo, se lo dieron en un comunicado los senadores de Morena, y ese es parte de lo que nos encontramos al día de hoy. ¿Qué viene? Híjole, Adán Augusto López Hernández representa hoy un activo para el movimiento de la Cuarta Transformación, pues ya lo veremos, pero el asunto es que sí resulta políticamente golpeado con el vínculo que tiene con Bermúdez Requena. Bueno, señor, pues esa es la cosa, así está. La cuestión, dicen por ahí. Así es. Dicen, no, pues es que la cuestión. ¿Cuál cuestión? Diga las cosas No, es que la cuestión de la cuestión. Parece mi tierra. En fin. Oye, pero a Alejandro, ver, no entendí qué. No, es que mucha gente usa para todo. No, pues es que la cuestión ¿cuestión de qué? No, pues es que la cuestión. ¿Qué en particular es la cuestión? Pero no será, yo nunca he oído a nadie que use la cuestión se me hace como que era más bien de tu pueblo, ¿no? No, señor. En la conferencia de prensa he visto, escúchalo de pronto. ¿Ah, sí? Sí. Pues Voy a sí. poner atención. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, la cuestión es que la cuestión no puede ser. Qué barbaridad. Bueno, pues es
Yo creo que esto apenas está empezando, apenas está empezando. Yo creo que concluyo yo con esto. Yo creo que sí había una oportunidad con base a la invitación de la presidenta de México para que él fuera incluso más transparente, hubiera dado una conferencia de prensa, hubiera aceptado hablar con medios, haberles dicho, oiga, pues, tengo la impresión de que siempre necesita tener control de quién le pregunta, y siempre con las preguntas bajo control. Pues sí debería tener, pues, un poco más creo, de soltura, de haberse abierto con la prensa, con los medios, haber ofrecido una conferencia de prensa, haber admitido preguntas. Se lo estaba pidiendo a la presidenta de México. Y yo creo que eso hubiera sido bueno. La presidenta se lo decía porque sí hay un cuestionamiento público, en muchas partes se cuestiona lo que ha sucedido en estas semanas, en estos pocos días, y bueno, pues ahí está.